sí diría que estamos en un proceso, sobre todo en estos últimos años, de más acercamiento a la calle al autónomo, con un compromiso más de cercanía con el autónomo. Y estamos en ese proceso, no hemos conseguido todo lo que a mí me gustaría. En el ámbito del diálogo social, de los acuerdos, negociaciones, creo que tenemos que ser más exigentes. Por ejemplo, el nuevo sistema de cotizaciones. Bueno, los datos que conocimos ayer corroboran lo que nosotros afirmábamos. Sí, esto no va a afectar a la inmensa mayoría de los autónomos, ¿no? Todo el mundo nos decía que esto iba a ser un palo para los autónomos. Bueno, ningún autónomo ha cerrado por el nuevo sistema de cotizaciones. Es más, hay 1 millón de autónomos que están pagando menos que lo que pagaban en el año 2022. La inmensa mayoría paga igual o menos. Y los que tienen que pagar, pues van a pagar 450 euros de media. Habrá unos que más y otros que menos. Eso de verdad que puedo decir que no va a hundir el negocio de un autónomo. El negocio de un autónomo lo hunde la cantidad de trabas que tenemos, la cantidad de zancadillas que nos ponen, la cantidad de regulación, la cantidad de impuestos, cotizaciones, ahora costes laborales. O sea, eso es lo que realmente daña el día a día de un autónomo, ¿no? Pero no que un autónomo tenga que pagar 38 euros más al mes de cotización, como le ha salido a aquellos que han tenido que regularizar. Pero, por ejemplo, el sistema es muy lento. No se puede pagar en abril del año 2025 lo que se tuvo que pagar en el año 2023. Eso, estamos hablando, eso es lentísimo. Ni tampoco se puede devolver a un autónomo que está en pluriactividad y que tuvo exceso de cotización en 2023, devolvérselo en abril del año 2025. Con lo cual, bueno, pues el sistema está ahí, pero el sistema hay que darle una vuelta. Porque con esta lentitud el sistema no es factible. Si nos vamos a la Unión Europea, habría que decir lo siguiente. España es un país que la cotización es de la media hacia arriba en cuanto al nivel de euros. Estamos hablando de la Unión Europea, en cuanto al nivel de euros. Pero, por ejemplo, somos de los países, no ganan los de la Europa del Norte, somos de los países que mayor nivel de protección social damos. O sea, hablar de una prestación de paro que en estos momentos, por ejemplo, tienen los autónomos de la Comunidad Valenciana, eso en otros países no existe. Hablar de que hay una baja de enfermedad que se cubra desde el 4.º día, tampoco, eso hay muchos países que no lo hay, ¿no? O sea, tenemos un nivel de protección que no lo tienen otros países, por eso el nivel de cotización que tenemos que está en la línea de la media un poquito hacia arriba. Ahora bien, ya lo dijo Draghi, ¿no?, en su informe, y Enrico Letta, ¿no?, también. Sí. Tenemos la Europa de la burocracia, de la regulación. España somos campeones europeos en normas, en regulación, en trabas, en trámites, en zancadillas. Y eso a veces es mucho más costoso para el autónomo que pagar su cuota. Es decir, que ahora mismo un señor con un hostal tenga que hacer un registro de viajeros porque se le ha ocurrido a alguien, es mucho más costoso que pagar 30 euros más de cotización al año. Y eso es lo que lastra día a día. Es que cada día tenemos una norma nueva, cada día nos obligan a hacer un trámite nuevo, cada día nos incrementan con un impuesto de diseño o con una cotización nueva, llámese MEI, cotización de solidaridad o como se le quiera llamar. Ese es el gran problema. Pues que la reducción de la jornada
va a la línea de flotación del millón de autónomos, ya sean personas físicas o societarios que tienen trabajadores. Que por cierto, según la EPA, en 2024 se perdieron 46.000 empleadores. Según los datos de Seguridad Social, mientras el empleo crece en las empresas de más de 499 trabajadores a un ritmo superior al 5, prácticamente el doble que crece la media del empleo. Crecen las medianas empresas, crecen las pequeñas empresas, pero se destruye empleo al ritmo del 0,5% interanual en las empresas de 1 a 3 trabajadores. Ahí están los autónomos. Es que el lema está muy bien, trabajar menos ganando lo mismo. Pero el problema es que cada día los autónomos trabajan más ganando menos. Y quien tiene que pagar estas ocurrencias son los autónomos, que las pagan económicamente, pero también laboralmente o en horario. Porque si alguien piensa que un autónomo que tiene una cafetería, un bar, una peluquería, porque un trabajador tenga media hora menos de jornada y le cueste al autónomo un 6,25% más ese salario, va a cerrar esa media hora antes, está equivocado. Se va a mantener. Lo que pasa es que esa media hora va a recaer sobre las espaldas del autónomo y del autónomo, que ya tienen de media una jornada más laboral a la semana, 8 horas más a la semana que un asalariado. Y ahora se va a incrementar. Y claro, es que estamos hablando de 2.000 euros de coste por trabajador. Yo a veces hago una reflexión, ¿no?, para que entendamos esto, porque en España hay muchas familias, hay muchos pensionistas que tienen en su casa a un cuidador o una persona del régimen de hogar. Y para que se den cuenta el coste que tiene esto para un autónomo que tiene 1 o 2 trabajadores, pues que piense esa familia o que piense ese pensionista que a él le va a costar también 2.000 euros más la reducción de jornada. Pues imagínese a un autónomo. Lo hago también esta reflexión con el tema del salario mínimo, que nosotros no nos negamos a que suba el salario mínimo, lo que pasa es que el salario mínimo ha subido un 62% en los últimos 5 años. Ya quisiera un autónomo que sus beneficios, sus ingresos hayan crecido un 62%, o que una familia española o que un pensionista español que tiene que pagar un cuidador, sus ingresos hayan crecido un 62%. Es que eso, claro, hace que cada día, pues cuando vemos los datos, el régimen de hogar pierde afiliados. ¿Quiere decir que se ha despedido a esas personas? No. Se han despedido de hecho, pero siguen trabajando en la economía sumergida. Y eso lo vamos a seguir viendo, porque cada vez que aumentamos los costes, pues la gente tira por la calle de en medio. La mayoría de los autónomos, si le preguntan, volverían a ser autónomos. Empezábamos a hablar de los 20 años que llevo. El autónomo siempre ha sido el ciudadano de segunda, el autónomo siempre ha sido el gran olvidado en muchos temas, ¿no? Es verdad que en estos últimos 25 años las cosas han cambiado. Yo te puedo decir que el primer paquete de gran medidas que se consiguió a través de ATA fue en el año 2002 con el gobierno de Aznar. No estaba yo de presidente, pero estaba de coordinador general. Y me acuerdo que había 4 medidas importantísimas. Bueno, importantísimas. Estaba de ministro Eduardo Zaplana. 1, que los autónomos se pudieran poner enfermos, cobraran la baja desde el 4.º día en lugar del 16º. 2, el acceso a la incapacidad permanente total cualificada, que pasó del 50% al 75% para los mayores de 55. 5 medidas eran. 3, que se le reconociera en 2002, fíjate, desde que se creó el RETA, que era en el año 67, que se reconociera en el 2002 a los autónomos el accidente de trabajo y la enfermedad profesional, los llamados riesgos profesionales. 4, el acceso a la formación continua para el autónomo. Hasta entonces no lo tenía. Y 5, que fue las 2 más llamativas, fue lo de la enfermedad y esta, supresión del IAE para la inmensa mayoría, para el 90% de los autónomos, ¿no?
Eso fue lo primero que conseguimos en el año 2002. A partir de ahí, pues podemos hablar de cosas como para la mujer autónoma se ha conseguido muchísimas cosas, como para el acceso a la jubilación anticipada, tarifa plana para los nuevos autónomos, jubilación activa, que me podría poner, que no se siguiera pagando a partir del segundo mes, aunque estés de baja no tengas que pagar la cotización. Podríamos hablar de muchísimas cosas que se han ido consiguiendo en estos años. ¿Pero existe todavía esos ciudadanos de segunda? Sí. Un autónomo con 52 años que se queda en el paro no tiene acceso al subsidio. Eso es lamentable. El 60% de las solicitudes de prestación por cese de actividad se deniega. Porque todavía hay quien piensa que un autónomo es tan tonto o tan torpe de cerrar su negocio, darse de baja, cesar en su actividad para cobrar 700, 800 euros al mes, 4 meses.